Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo has estado? Un poco enfermo, pero mejorando cada día. Bueno, me da gusto. Y gracias a Dios. Gracias a Dios por ello, porque el Señor nos da la posibilidad de nuevamente estar reunidos también en este momento, en esta ocasión. Y también obviamente con nuestros amigos que nos están viendo a través de la transmisión de este estudio de la Palabra de Dios. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? Claro, ¿sí? Oremos. A ver. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder presentar tu Evangelio. Ahora que vamos a hablar del plan que tú creaste desde el principio en la eternidad, ayúdanos con el Espíritu Santo para poder explicar tu plan que tú tienes para toda persona en este mundo, para que ellos tengan una oportunidad de poder ser parte también de tu familia y en algún día no muy lejano que podamos nosotros conocerte y estar listos para tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tenemos ya la lección número 2 del libro de Efesios. Es interesante porque ya entramos de lleno al estudio de un nuevo tema, el libro de Efesios, y encontramos muchas cosas que en definitiva, como habíamos visto la semana pasada, nos van a servir de manera práctica para nuestra vida en el presente. Creo que es fundamental esto, el poder tener presente que este estudio de este libro en particular, que fue escrito hace mucho tiempo para personas en otra situación, en otro medio cultural, en otra época, son muy relevantes hoy, son muy significativas hoy y obviamente sirven mucho para lo que es nuestra vida diaria. Y la lección número 2 dice, el título es El gran plan cristocéntrico de Dios. Quiero leer de Efesios capítulo 1, los versículos 7 al 9, y dicen esto. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y es interesante porque la lección esta semana busca mostrar cómo Pablo le enseña a los efesios esta posibilidad de estar agradecidos por lo que tienen, ¿no? Y obviamente al enseñarle a los efesios esto también, por ende, se extiende, se proyecta hasta nosotros también para podernos enseñar. Agradecer no las bendiciones que creemos que son importantes, sino las verdaderas bendiciones. ¿Okay? Quizás muchas veces nosotros de alguna manera agradecemos a Dios por bendiciones que recibimos y definitivamente recibimos muchas, pero hay bendiciones que realmente son mucho más importantes, que son las que el Señor provee para buscar que al final nosotros podamos restablecer una relación perdida con Él, ¿no? Y podamos reencontrarnos con Él plenamente para una vida eterna también. Quiero leer del libro de Efesios el capítulo 1, los versículos 4 al 6, que dicen esto. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Leí esto de la nueva versión internacional. Ahora, un poco en tratar de entender lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios, y obviamente que nos dice a nosotros, Heriberto, aquí. ¿Qué significa que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, ¿no? O sea, ¿qué significa esta parte, de que antes de que existiera incluso el mundo, ya nos había escogido? O sea, ¿qué cosa representa eso? ¿Qué quiere decirnos eso, ¿no?
Es, Pedro, es algo que nosotros como seres humanos a veces no entendemos completamente porque pensamos como humanos, tenemos limitaciones como humanos. Ujú. Sin embargo, Dios es un Dios eterno Ok. que ha existido desde la eternidad, desde el principio. Ajá. Y por lo tanto, Él sabe el futuro antes de que ocurra. Ok. Y esto poniéndolo en perspectiva del plan de salvación, sabemos que si fue hecho este plan desde el principio, el hombre todavía no había pecado. Ok. Sin embargo, él ya tenía un plan por si nosotros pecábamos, ¿verdad? Ya eso es algo que nosotros no entendemos, cómo es que la sabiduría de Dios, a veces Él puede velar ciertas cosas y hace preparativos en caso de que ocurran. Porque de otra manera entraríamos en problemas. ¿Por qué si Él sabía que íbamos a pecar? ¿Para qué Ajá. nos creó en primer lugar? Ajá. Y estaríamos en un círculo. Ok. Sin embargo, lo que habla el Espíritu de Profecía y menciona la Biblia, como aquí, es de que Dios, el Hijo de Dios, se, se dio Él mismo, se puso como en lugar de nosotros. Si Ok. acaso nosotros caíamos, Ajá. que Él iba a dar su vida por nosotros. Ok. Y ese plan fue aceptado por el Padre, por los ángeles, todo el universo. Y se puso, se dejó en un paquete, listo. Ok. Cuando el hombre pecó, entonces se activó ese plan Ok. para nuestra salvación. Ajá. Es interesante, mira, lo que acabas de comentar, entre otras cosas, y obviamente tal vez en algún momento podemos conversar un poco más respecto a esta parte de que obviamente la omnisapiencia de Dios, digamos, abarca, ¿no? Más allá de lo que es nuestro entendimiento, y el Señor conoce el final desde el principio, o sea, estas cosas, la palabra lo expresa, ¿no? Pero obviamente también en algún momento hemos tenido esa inquietud, ¿no? De que si tal vez si Dios conocía que obviamente iba a haber pecado, si Dios conocía que un ángel creado por él iba a caer en, digamos, en la falta, iba a arrastrar al universo o partes del universo al pecado y toda la tragedia que iba a generar el pecado, ¿no? ¿Por qué no hizo algo para detenerlo, no? Pero también tenemos que pensar en otros factores, ¿no? En el factor, por ejemplo, del tema de libertad, ¿no? Exacto. La libertad con la que Dios crea y, digamos, Él mismo, siendo el ser poderoso, se limita para entregarle y concederle al ser creado la posibilidad de decidir, ¿no? Aceptarlo o rechazarlo. Así O sea, es. esa parte es fundamental también. Entonces, pero ahora, en esa medida, en esa posibilidad de que el ser creado, digamos, decida alejarse del Señor, Él mismo provee de todas las condiciones necesarias para que al final el ser creado pueda encontrar esa suerte de restablecer esa relación rota con Él, ¿no? ¿Ok? O sea, Él provee todas esas condiciones. O sea, no, eso lo conocemos un poco como el tema de predestinación, ¿no? En cierta medida, o sea, somos predestinados, pero para salvación. O sea, porque el Señor hizo todas las cosas, todas las obras necesarias para que todos podamos ser salvos. Eso no significa que todos van a ser salvos. O sea, esa parte, digamos, entra ya en un asunto más de no rechazar ese regalo que el Señor nos entrega. Sin embargo, Él sí hizo todo lo necesario para que todos pudiéramos alcanzar esa posibilidad, ¿no? Ahora fíjate, el versículo que leímos hace un momento también habla sobre un tema de adopción, ¿no? Dice, tengo aquí la parte esta, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, no? De ser adoptados, de que fuimos adoptados como hijos también en Jesucristo. O sea, ¿qué cosa significa esto, no? ¿Qué entendemos en esta parte, no? Es interesante porque
Dios tiene una familia. Ok. No, Dios quiere una familia. Ok. Nosotros éramos parte de esa familia De su antes de familia. pecar. Ajá, ajá. Sin embargo, por nuestros pecados y desobediencia, decidimos no ser parte de esa familia. Ok. Ese plan que Él instituyó es el plan de hacernos otra vez parte de la familia que Ok. éramos al principio, Ajá. que perdimos por causa del pecado. Interesante, ¿no? Interesante esto, ¿no? El hecho de que justamente Dios provee también todo lo necesario para poder reubicarnos, para poder colocarnos nuevamente en ese vínculo, ¿no? En esa relación familiar, íntima, cercana, con Él y obviamente con nuestros hermanos, liderados por un hermano mayor, ¿no? Amén. Eso es algo valioso, ¿no? Ahora fíjate, estaba pensando en esto, o sea, y digamos, estaba haciéndome la interrogante de cuál sería el propósito de Dios al elegirnos, al predestinarnos para ser sus hijos, ¿no? O sea, ¿por qué es que el Señor, digamos, ha hecho todo lo necesario, ¿no? Para poder realizar esto que nosotros conocemos como esta predestinación para salvación? ¿Ok? ¿Cuál es el propósito, digamos, qué propósitos, qué razones tiene, qué motivaciones tiene Dios para poder hacer esto, ¿no? Well, nosotros como padres, tú tienes hijos, yo Ajá. tengo hijos, y al principio cuando nos casamos, mi esposa y yo, somos felices Claro, los dos. claro. Pero llegó en un tiempo en que decimos que necesitamos algo, Ajá. y decidimos tener nuestro primer hijo. Ok. Y Dios es un padre de amor también, que de esa misma manera Él era feliz también. No era porque no era infeliz y le faltaba algo, sino que decidió que ese amor quería compartirlo Ajá. con alguien más. Y es donde nosotros venimos a la escena, como Claro, hijos claro, de claro. Dios. Definitivamente, o sea, encontramos que el propósito por el cual Dios nos crea es un propósito de relación. Exacto. O sea, el Señor busca relacionarse con un ser semejante a Él, ¿no? Por eso es que repetimos en diferentes ocasiones que cuando Dios nos creó, se miró primero a sí mismo y vio sus propias condiciones, sus propias características y nos las dio también, ¿no? Así es. Porque quería crear un ser semejante a Él con el cual poder relacionarse, ¿no? Ahora fíjate, Heriberto, que en el tema de la aparición del mal en el universo, esto, digamos, impactó severamente en el concepto que los seres creados por Dios llegaron a tener de Dios. O en todo caso había un cuestionamiento respecto del carácter de Dios, ¿no? O sea, realmente Dios es quien dice ser, realmente Dios es un Dios de amor, de libertad, ¿sí? Que te permite tener libertad de aceptarlo, rechazarlo, y si lo rechazas, te destruye, te castiga. O sea, todas esas cosas estaban en juego, ¿no? Ahora, es interesante de que el propósito que tiene Dios al poder, digamos, entregar todo un plan, ¿no? Un paquete de acciones, de esfuerzo, de situaciones que conllevan al hecho de lo que conocemos, que estábamos comentando ahorita, de la predestinación para salvación, es algo que también al final tiene como objetivo el poder restaurar su nombre. Ok, ¿por qué? Porque justamente busca el Señor manifestar su amor completo, ¿no? Su grandeza, su gloria, a través de esa acción salvadora, ¿no? De los seres que han caído, ¿no? O sea, esto es, digamos, una acción que tal vez sobrepasa incluso nuestro entendimiento completo, ¿no? Pero el Señor a través de eso también encuentra la posibilidad de restablecer su propia imagen frente a sus seres creados, ¿no? Sí, así es. Parece que el hecho de habernos Él dotado de la libertad de acción trajo otros problemas también. Claro, claro. Cuando uno decide no hacer lo que es correcto, no hacer lo que Dios ha mandado, que eso tuvo un principio, pero eso se lleva también hasta a la restauración también, porque nosotros vamos a entrar al cielo
con esa misma habilidad. O no se nos va a quitar la habilidad de poder escoger. Claro. Sin embargo, se va a reforzar. Okay. Porque podemos decir que antes no sabíamos cuál era la consecuencia. Claro. Por eso Él nos dice que no va a haber más pecado, no va a haber muerte, porque ahora sabemos los resultados de la desobediencia. ¿Verdad? Así es, definitivamente. Podemos palpar las consecuencias de haber perdido esa relación con el Señor, o en todo caso, de haber aceptado concebir o tener en la mente un concepto distinto de lo que realmente es Dios. Exacto. Okay. Ahora, una pregunta fundamental, y creo que es una pregunta que también podemos hacérsela a nuestros amigos que nos están viendo, y como digo siempre, si tienen algún comentario pueden hacerlo libremente también en las partes que corresponden para poder hacer comentarios respecto a este video. ¿Qué significa para ti, Heriberto, ¿no? el reconocer que Dios te eligió, que te predestinó para salvación, por amor, desde antes de la fundación del mundo? O sea, tú todavía no existías, tus padres no existían, tus abuelos no existían, pero el Señor te eligió a ti, ¿no? ¿Qué significa para ti eso? O sea, ¿qué representa para ti eso, ¿no? Me da a conocer a mí qué tan grande es el amor de Dios. Ajá. Porque a Dios nadie lo puede tomar por sorpresa. Okay. Ni mucho menos el pecado. Y ese plan, al nosotros entender y estudiar ese plan que incluye a su Hijo y la muerte y resucitación, es un plan magnífico. Claro. Que a nosotros no nos queda más que arrodillarnos y decir gracias a Dios por ese plan, porque en Él nosotros nos damos cuenta cuánto Él nos ama a nosotros. Es simplemente grandioso. I mean, si te pones a pensar, Pedro, todo lo que hace el enemigo es contradecir. Hemos dicho esto muchas veces. Siempre contradice. Su plan de Él es destruirnos. El plan de Dios es salvarnos. Claro. Y el plan del enemigo es algo real, ¿verdad? Siempre va en contra del plan de Dios. Se promueve el evolucionismo, ¿verdad? También. Y nosotros miramos, sí, comenzó con unas células, salió a la tierra, se creció, se convirtió en un pez y salieron alas. Y es el plan de Satanás. Claro. Pero sin embargo, tú miras el plan de Dios y miras que el plan de Dios era si nosotros caíamos, el Hijo de Dios iba a morir, iba a pagar por nuestros pecados. Es un plan magnífico que no tiene ni comparación con lo que a veces el mundo cree que es lo contrario. Eso me dice a mí simplemente que Dios me ama a mí. Claro. Magnífico, creo que esa es la parte central, ¿no? El hecho de poder reconocer de que tengo un valor. Exacto. Para un ser poderoso, ¿no? Para mi Creador, que incluso antes de mi existencia y de la existencia de mis ancestros, en fin, Él ya me conocía, ¿no? Por nombre, o sea, me conocía perfectamente a mí, ¿no? Y me eligió para poder ser salvo también, para poder restablecer esa relación que la humanidad perdió, ¿no? Para que yo pueda restablecer también esa relación con Él, ¿no? Es fundamental y me permite tener seguridad en la vida presente, sobre todo, ¿no? Le da un sentido a mi vida, le da una identidad a mi vida también, ¿no? Creo que eso es algo que necesitamos tener presente siempre y reconocerlo a cada instante. Sí, y no solamente eso, pero pensando que Él, antes de la fundación del mundo, Él perdonó mis pecados. Amén. O sea, Él me perdonó mis pecados pasados. A veces pensamos, pues sí, porque Él los conocía, pero el pensar que Él me perdona mis pecados futuros, y no quiero decir que yo puedo estar sin pecado, claro. Pero sin embargo ese plan incluía, porque mis pecados yo cometo hoy y pido perdón, son perdonados, pero Él ya sabía desde la fundación del mundo y fueron perdonados de cualquier forma. Amén. Amén. Muy bien. Quiero leer del libro de Efesios, el capítulo 1,
los versículos 13 y 14. Algo que habíamos estado viendo en las lecciones anteriores del trimestre pasado, que tienen algo que ver con el sello de Dios, ¿no? Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y leo de la Nueva Versión Internacional lo siguiente. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Fíjate, es interesante esto, Heriberto, o sea, porque nuevamente, digamos, esta parte aparece otra vez, ¿no? Aparece nuevamente esta expresión del sellamiento, ¿no? Ahora, quizás pensando un poco, digamos, no en un contexto estrictamente apocalíptico, pero un contexto más actual, más contemporáneo, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de ese sellamiento, ¿no? O sea, ¿para qué es que el Señor, digamos, permite o nos da esa posibilidad de recibir ese sello, ¿no? Esa marca? ¿Okay? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué intención tiene el Señor con esto, ¿no? Sí. Sabes, Pedro, estaba pensando de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen un lugar de residencia. Uh-huh. ¿No es así? A veces pensamos, sabemos el lugar donde se encuentra Jesús, okay, ¿verdad? Sabemos dónde se encuentra el Padre. Uh-huh. Ellos están en el cielo, okay, ¿verdad? El que está aquí con nosotros, por eso cuando se fue Él al cielo, dijo que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Exacto. Así es que el propósito del Espíritu Santo es el que nos lleva, nos guía hacia el arrepentimiento. Okay. Porque eso viene desde el principio que mencionamos que caímos, uh-huh, en pecado. Uh-huh. Y todos cometimos el mismo error que de Adán. De algún punto en nuestra vida pecamos. Claro. De allí se nos puso la sentencia de muerte también a nosotros. Uh-huh. De esa forma, ahora necesitamos un Salvador. Pero ese Salvador a veces no lo conocemos, no sabemos quién es. Y a veces llegamos a conocerlo, pero el simple hecho de creer que lo conocemos no nos va a salvar. Claro. So, es un plan, es un proceso, uh-huh, que el Espíritu Santo tiene el papel de llevarnos a conocerlo. Amén. Para que al conocerlo nosotros reconozcamos nuestra condición y por medio del mismo Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestra vida para que sea compatible con el carácter de Dios. Okay. Que es ese mismo otro proceso que nos va a llevar toda la vida. Claro, claro, de definitiva, o sea, la presencia del Espíritu Santo obviamente manifestada con esta expresión de un sello, ¿no? De una marca que el Señor pone en aquellos quienes lo aceptan, en, uh-huh, aquellos quienes creen en Él, ¿no? Tiene como propósito justamente el movernos, ¿no? El ayudarnos a poder cambiar esta posibilidad de la mente, ¿no? De poder, como dije, de poder comprender realmente quién es Dios, de conocerlo mejor, de transformar nuestras vidas, de capacitarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Okay? De capacitarnos, de prepararnos para asegurarnos también de que somos hijos de Dios y que tenemos un lugar junto a Él, ¿no? ¿Okay? Ahora, algo final tal vez y que creo que va a ser muy importante. O sea, si yo soy sellado, si yo alcanzo a obtener el sello de Dios en mi vida, ¿cómo se manifestaría en mi vida, ¿no? Hoy, si yo fuera transformado a la imagen de Cristo, ¿no? O sea, ¿de qué manera práctica? ¿Cómo actuaría mi vida si yo fuera sellado y transformado a la imagen de Cristo, ¿no? Sí. Ajá. A cualquier persona que se le haga esta pregunta de cómo fue transformado, uh-huh, nos darían sus testimonios y totalmente diferentes. Ajá, ajá. Porque cada uno tiene, venimos de diferentes, tuvimos diferente infancia, tuvimos diferentes problemas. Trasfondos distintos. Hicimos, ¿no?, diferentes pecados. Claro. Pero
al momento que nosotros reconocemos que hay un Salvador y que el Espíritu Santo ha empezado a transformar nuestras vidas, entonces cada uno individualmente podemos mirar hacia atrás y mirar las cosas que hacíamos antes y que en un punto de nuestra vida reconocimos que no iban de acuerdo a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos ayudó a sobreponernos a eso que nosotros hacíamos antes, ya sea drogas, pornografía, lo que sea. Cualquier cosa. El Espíritu Santo nos ayuda a alinear nuestra vida y tenemos el ejemplo del carácter de Cristo. Claro. Porque tenemos que tener un patrón. Una referencia. Una referencia. Y esa referencia es Jesucristo. Amén. Por eso es que Él vino, nos mostró quién es Dios en carne y mostró su carácter por el tiempo que estuvo aquí. Y ahora es simplemente reflejar esa vida que Él vivió aquí en la tierra. Amén, ¿no? Justamente el poder manifestar ese carácter, ¿no? Ese carácter de amor, ¿no? Y que nos permita alcanzar una saludable relación, ¿no? Con Dios, pero también con nuestros semejantes, ¿no? Es esa posibilidad, definitivamente. Sí, creo que esto obviamente nos permite reconocer esta parte del tema que hemos querido estudiar esta mañana en esta ocasión, respecto del plan cristocéntrico de Dios, ¿no? Y su plan justamente para poder permitirnos el alcanzar eso que conocemos como la salvación, ¿no? Y que la vida eterna y el gozo de la vida eterna es algo que podemos experimentar desde hoy. Podemos vivir definitivamente. Definitivamente. Muy bien. Gracias, Heriberto. ¿Qué tal si hacemos una oración para poder terminar este momento? Claro. Ok, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta ocasión por tu bendición, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque al abrir tu palabra encontramos la posibilidad, Señor, de poder recibirte a ti, de conocerte a ti, de saber quién eres, y que ese conocimiento, Señor, esa contemplación de la persona de Dios, de la persona de Cristo Jesús, nos ayuda a ser mejores, a ser transformados, a que podamos experimentar desde hoy el gozo de la vida junto a ti, el gozo de la vida eterna. Bendícenos, Señor, también te ruego por nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión. Bendice sus vidas también y suple cada una de sus necesidades. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hacemos planes de vernos la próxima semana, Heriberto. Aquí estaremos. Si Dios permite. Nos vemos entonces también la próxima semana, amigos. Hasta luego.